Voy a contestar unas preguntas de unos alumnos de un instituto de Gran Canaria que me ha hecho llegar una amiga que se llama Beatriz Pérez Pacheco y que me han encantado. La verdad es que me parecen unas preguntas buenísimas. No hagas nada al respecto, porque eso en realidad es una situación muy buena. Es que no tengas ninguna idea para dibujar, o sea, que no sepas lo que vas a dibujar es muy bueno porque todo lo que dibujes será un descubrimiento. Y en realidad lo que se estará expresando ahí es tu inconsciente y de alguna manera tendrás un espacio para conocerte mejor. Entonces eso no es ningún problema. Lo que pasa es que, claro, como ideas tienes un montón, tienes creencias respecto a lo que es un buen dibujo y todo eso eso es lo que no te deja dibujar. Entonces lo mejor es que uses un truco, que es como para engañar a la mente racional, que es dibujar algo que te excite, que te emocione, que te guste muchísimo. O sea, de cualquier manera que lo hagas, eso va a salir algo, porque estás conectando con una emoción. A ver, un chico dice ahí, ¿pero qué dibujo? Pues es un poco lo mismo. ¿Qué dibujo? Pues dibuja algo que te excite, que te emocione. Pues mira, lo que tú puedes dibujar con un sentimiento. Otra cosa es que ese sentimiento quede plasmado en el dibujo y que todo el mundo que vea ese dibujo tenga el mismo sentimiento. Eso es que eso no puede ser y además es que sería aburridísimo. Lo bueno es que tú te expreses en el dibujo tus sentimientos y que salgan de cualquier manera, porque un sentimiento no tiene expresión real. O sea, no hay un dibujo de un niño llorando, pues a mucha gente le dará tristeza y a otra gente le dará risa porque a lo mejor le parece muy ridículo. En realidad es que no es controlable eso. Entonces lo interesante es que tú uses el dibujo como un lugar de exploración para conocerte y para entender tus sentimientos. No como para que los demás reciban ese sentimiento. Eso es algo que está dentro del ámbito de la aventura y de lo que no es controlable. Y eso es lo bueno realmente. Pues hay que empezar de esta manera, dibujando cosas que te emocionen, que te exciten, cosas que quieres, por ejemplo, cosas que quieres conseguir. Pues quiero conseguir una moto, pues dibujas esa moto, porque de alguna manera estás engañando a ese bloqueo que, que en realidad no es más que un bloqueo por un exceso de creencias y por un exceso de control. Estás queriendo controlar el resultado. Entonces, como ese bloqueo probablemente esté en otras áreas de la vida, si te permites hacerlo en el dibujo, ¿no? Dibujar cosas en el dibujo que te gustan, sin copiar, simplemente dibuja las cosas que te gustan. Pues si te gustan las motos, dibuja motos. Si te gustan, no sé, y cosas que te hagan reír, que tengas que te divierta hacer, y así poco a poco ir ganándole a este bloqueo. Y esos dibujos, pues yo en principio no los enseñaría, es un trabajo íntimo para que tú te vayas conociendo. Pues un poco lo mismo, ¿no? Pues porque has asumido todo ese sistema de creencias y quieres adaptarte. Entonces no puedes hacer algo que no sea lo adecuado. Pues igual que pasará con la ropa, pues habrá ropa que no te parezca adecuada, o te dé vergüenza ponerla porque no es adecuado bajar en pijama a la calle, no sé, a comprar el pan, pues eso te da vergüenza y ¿por qué? Porque no lo consideras adecuado. Entonces el problema es que en el dibujo lo adecuado y lo que no adecuado son cosas que siempre vienen del pasado y tú puedes modificar porque tú tienes que expresar lo que eres. Hay dos maneras. Una es siendo menos tú y otra siendo más tú. Siendo menos tú es entrando en un sistema académico que te enseñen una manera de hacer las cosas. La teoría que te van a decir es tú aprendes a hacer todas estas cosas y luego ya te expresarás. Bueno, esto hay gente que le funciona y hay gente que no le funciona. A mí no me ha funcionado. A mí me funciona más empezar a hacer las cosas que me emocionan, que me gustan, y ir conectando con esa emoción, con eso que yo me lo paso muy bien haciendo,
y poco a poco, de hacerlo mucho, pues va mejorando. No tengo una técnica académica, sino que es una técnica que yo he creado. O sea, no me he adaptado al mundo, he creado mi mundo. Bueno, sobre la creatividad se pueden dar muchas definiciones, pero yo creo que una cosa muy sencilla es que la creatividad es como permitirse ver las cosas como si fuese la primera vez que las ves, o hacer las cosas como si fuese la primera vez que las haces. O sea, tener esa manera de hacer las cosas con inocencia y también con capacidad de asombro. Entonces, si eso lo aplicas al dibujo, pues en realidad lo que estás haciendo es como dibujar como si quitando todo ese sistema de creencias respecto a lo que es el dibujo. Entonces simplemente tú estás haciendo algo como si fuese la primera vez que lo hace, no solo la primera vez que lo haces tú, sino la primera persona que lo hace en el mundo o en la historia. Entonces ahí realmente vas a tener creatividad, vas a estar creando algo. Pues lo puedes hacer también de dos maneras. Una es la manera estadística y otra es... bueno, y la otra es otra manera. La manera estadística es como hacer un par de dibujos o tener un par de dibujos, uno que consideres bueno y uno que consideres malo, enseñárselo a 100 personas y probablemente el 90 o mucho por ciento, la gran mayoría de la gente señalará a uno como que está bien y otro está mal. ¿Por qué? Porque lo de dibujar bien es un acuerdo. Dibujar bien y dibujar mal es un acuerdo que se asume, entonces como que es algo que ya es como digamos una cosa un comportamiento que ya se ha asumido y tú simplemente lo reproduces. Entonces, esa es una manera. Otra manera es simplemente expresar lo que tú tienes que expresar, crear tu manera de hacerlo y crear el valor y de esa manera estarás produciendo lo que es dibujar bien, o sea, estarás moviendo los límites de lo que es bien y mal y en realidad que eso es lo que hace luego, lo que ha hecho toda la gente que luego nos gusta. La gente que nos gusta de su trabajo es la gente que ha movido los límites, no los que se han adaptado a los límites que ya había. De alguna manera han movido esos límites. ¿Por qué? Porque han hecho algo de nuevo, algo creativo en el sentido, o original en el sentido de que ha sido como si lo hicieran por primera vez. Desde luego, la seguridad define el trazo y la inseguridad también define el trazo. Puedes usar a tu favor cualquiera de las dos. Sí, lo importante es es usarlas a tu favor. Puedes hacer unos dibujos muy inseguros, muy inseguros, y darle valor a eso y que eso sea lo que funcione. No hay ninguna norma escrita respecto a eso. No todos los dibujos buenos o todos los dibujos que a mí me gustan en concreto tienen un trazo muy seguro y muy bien definido. Pues dependerá de si él tiene lógica y eso me funciona. Pues porque tú en tu cabeza puedes pensar lo que te dé la gana, puedes pensar que puedes dar un salto mortal y dar 3 vueltas en el aire y caer de pie, y eso luego en la realidad no pasa. Y eso es algo muy bueno que no pase. O sea, si tú pudieras prever todo lo que vas a hacer respecto al dibujo, pues sería aburridísimo. ¿Por qué? Porque estarías todo el rato adaptándote, sin darte cuenta, te adaptarías a eso que la gran mayoría de la gente considera que está bien. Entonces harías un trabajo que, bueno, sería algo que estaría bien, pero no sería algo único. Yo creo que lo bueno de no saber es que puedes crear algo nuevo. Pues quizás es que eso refiere a un miedo a romper con los límites y las normas, ¿no? Con los límites y las normas internas. Y a saltarse la lógica de, de, de la realidad, que en realidad es una lógica adaptada. O sea, quiere decir que te has adaptado a esa lógica. Porque un niño no está pensando en el resultado, no ha asumido ya todo este sistema de creencias entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces está haciendo sin pensar, ¿no? No quiere ir a ningún sitio, simplemente quiere hacerlo. Entonces, claro, el problema es que todo eso se aprende muy rápido. Enseguida aprendes a lo que está bien y lo que está mal y entonces ya por no saltarte las normas, pues simplemente te adaptas.
porque en realidad es un proceso muy mental, ¿no? Como que está muy controlado todo y quieres que las cosas sean de una manera. En realidad, la sensación de estar inspirado es como que estás con esa energía, ¿no? Es que estás como con esa fuerza de hacer las cosas. Lo que pasa es que lo que no puedes es controlar lo que va a ocurrir, porque justamente los grandes hallazgos creativos ocurren en momentos en los que hay mucho descontrol. O sea, no podría producirse, pero bueno, igual que la ciencia. La ciencia, los grandes hallazgos de la ciencia se producen por errores, momentos en los que alguien está trabajando y se olvida algo y de repente pasa algo, o sea, no se puede tener controlado. Y es que más, es que sería muchísimo peor. O sea, es mucho mejor no controlar lo que ocurre. Eso simplemente es un acuerdo, pero porque es una adaptación, es lógico, ¿no? Ya pues se va adaptando y el trabajo, digamos, hay ciertas personas que su trabajo es mover esos límites. Lo bonito es que a través del dibujo, esos límites que ves en el dibujo, en lo que es dibujar bien y dibujar mal, seguramente los veas en otros ámbitos de tu vida y puedes utilizar el dibujo como un lugar mágico realmente, como para mover esos límites y eso, tu sistema va a entender que los estás moviendo en todos los ámbitos, entonces probablemente te los permitas también mover en otros ámbitos. O sea, eso es una de las cualidades del dibujo, ¿no? Que tú puedes permitirte en ese área que simplemente es un papel y un lápiz, hacer cosas que no te permites en otros ámbitos y de alguna manera al hacerlo es como si te lo estuvieras permitiendo y eso tiene resultados si lo haces con conciencia, claro. Pues genial, porque es que si es tu camino no estará abierto, tendrás que abrirlo y eso es lo bueno. Si has encontrado tu camino, entonces simplemente tendrás que ser tú el que vaya abriendo el camino. No, no puede estar hecho. Entonces, que no sepas cómo seguirlo es genial. O sea, pero bueno, que simplemente tendrás que seguir haciéndolo. Pero no puedes, lo que tú estás pretendiendo es saber a dónde llegas. No, en tu camino nunca sabes a dónde llegas. Pues viene de creerlo realmente. Solamente si tú crees que dibujas bien, si tú realmente lo crees, eso lo vas a transmitir, porque tú le vas a dar ese valor. Entonces vas a encontrar el camino para expresar y comunicar que eso es un dibujo que funciona, porque funcionará. No hay absolutamente ninguna obra que funcione en todos los lugares. Es que eso no existe. Tú le tienes que encontrar el camino a tu trabajo y el lugar donde funciona. Así un poco lo que veo en el contexto de las preguntas vienen todas a referir a un poco lo mismo. Entonces una analogía que se puede hacer es con montar en bici, ¿no? Eh, eh, pues a ver, cuando de niño, cuando yo aprendí a montar en bici, pues yo quería montar en bici, no quería ir a ningún sitio, no quería hacer no quería darle ningún contenido más a montar en bici, salvo dar unas vueltas alrededor de un patio y ya está. Luego ese patio fue creciendo, luego fui a un sitio, luego fui a otro y de repente un día sí que fui a un sitio concreto con la bici, pero en principio era un juego, era solamente porque me gustaba montar en bici, la sensación de que te da el aire y tal, pues es lo mismo con el dibujo. O sea, tú si a un niño que está con la bici y le estás enseñando a dibujar, a montar en bici, le dices, bueno, pero ¿a dónde quieres ir? ¿Qué vas a hacer con la bici? ¿Qué uso le vas a dar? Pues no tiene ni idea. Simplemente quiere montar en bici. En ese momento no es capaz de pensar que eso pueda llegar a otro sitio. Luego a lo mejor acaba siendo un gran ciclista y gana un montón de premios, o una persona que da la vuelta al mundo. Pero todo ha empezado con alguien disfrutando de montar en bici. Y con el dibujo pasa lo mismo. El dibujo es un lugar en el que tú puedes expresar lo que te dé la gana, de cualquier manera. Realmente no hay ningún límite. Tú tienes un lápiz y un papel y puedes hacer lo que quieras. Los límites están siempre dentro y los has asumido. Entonces, ¿qué es lo bueno del dibujo? Que tú te puedes permitir cosas que no te estás
permitiendo fuera, en otros ámbitos de la vida, o cosas que te da vergüenza, o cosas que crees que es incapaz de hacer, te las puedes permitir en el dibujo, y esa es la función que yo considero que es mágica, porque en ese momento, al permitirte hacerlo ahí, incluso dibujarte a ti mismo haciendo algo, tu sistema recibe esa información como de que eres capaz. Espero que estas respuestas os hayan servido y, y bueno, cualquier cosa ya sabéis que estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter,